En tal sentido, y con la finalidad de proteger la sociedad y evitar que el Movadef nuevamente pueda solicitar su inscripción, evitar que continúe realizando actividades proselitistas de Sendero Luminoso, evitar la ideologización del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, así porque su constitución tuvo origen ilícito, se debe disponer la disolución del Movadef, la clausura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme la autoriza el artículo 105, incisos 1 y 2 del Código Penal. Muy buenas tardes, iniciamos así el programa con esta sentencia histórica. El Poder Judicial, como sabemos y como lo informamos el día de ayer, dispuso la disolución del Movadef, además del cierre de todos los locales del mismo. Y cuando hemos visto parte de esta resolución, bueno, la risa nerviosa, la frustración de los miembros de Sendero Luminoso o que están condenados de Sendero Luminoso demuestra pues la eficacia de esta resolución, ¿no? Porque se le ha dado quizás donde más les duele, ¿no? Porque esta organización tenía esta sección de fachada del partido que generaba pues proselitismo político y cuyos integrantes, incluso los fundadores del Movadef, han sido abogados de Abimael Guzmán, miembros activos del Partido Comunista. Entonces la ligación era muy estrecha y muy obvia realmente. Finalmente el Poder Judicial ha metido un fallo muy ejemplar. Así es, y justamente hemos preparado un programa muy especial a causa de este fallo histórico realmente. Y por ello, en este momento nos enlazamos con el juez superior Edín Campos. Él sentenció a la cúpula senderista y en este momento le damos la más cordial bienvenida al programa. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Giovanna, muy buenas tardes, Armando, y a toda esta fina audiencia de Justicia TV. Muy gustoso. Desde la muy noble y bella ciudad de Huaraz, estamos aquí conectados para Justicia TV. Perfecto. Doctor, usted tuvo varios procesos con la cúpula de Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán, sentenciándolo, pero también a estos integrantes del Movadef, que aparentemente siempre tuvieron una ligación muy estrecha y formó parte de Sendero Luminoso. Y esta sentencia, ¿cómo la observa usted? Bueno, me parece, Armando, que es una sentencia, como muy bien lo dice el señor presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, mediante el cual indica que este es un fallo histórico y demuestra pues el compromiso del Poder Judicial contra la subversión y sobre todo contra las organizaciones criminales. Creo que es un fallo muy importante para el Estado constitucional de derecho, que demuestra que a través del Poder Judicial y a través de sus magistrados podemos hacerle frente a todas aquellas instituciones legales o ilegales que de alguna u otra manera quieren subvertir el orden. Y creo que esta histórica sentencia por parte de la Cuarta Sala Penal Nacional de la Corte Superior Penal Especializada que preside el doctor Salvador, creo que es muy importante porque de alguna u otra manera permite demostrar que esta organización denominada el Movadef de alguna u otra manera era una especie de cara de fachada por parte del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Y creo que este frente, que en algún momento, así como se equiparaba, por ejemplo, a Socorro Popular, creo que es importante que los órganos jurisdiccionales a través del Poder Judicial, después de un debido proceso y después de valorar toda la prueba durante todo este tiempo, creo que han llegado a la conclusión de poder acreditar la responsabilidad de aquellas personas que han participado en el Movadef, desde un inicio, por ejemplo, con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, y por supuesto también con la disolución de este movimiento denominado por la amnistía y por la defensa de los derechos fundamentales. Ahora, doctor, usted fue director de debates precisamente de Movadef, ¿no es cierto? Que, digamos, juzgó a Movadef. Usted ya está al frente de este caso hace muchos años. Se empezó con 44 más o menos personas que estaban siendo juzgadas. Cuéntenos, por favor, y cuéntenos a nuestra teleaudiencia un poco parte de la historia de este caso. Bueno, en principio nosotros debemos indicar que conformábamos colegiado en la segunda sala penal de crimen organizado de la ex sala penal nacional, que estaba integrada por el correcto magistrado René Martínez, el doctor Hans Contreras, y en esta oportunidad, por ejemplo, me tocó ser el director de debates tanto del caso Tarata, en la cual también condenamos a toda la cúpula del Partido Comunista del Perú, dentro de las cuales se encontraba Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre Reboredo, María Guadalupe Pantoja Sánchez, Osmán Morote Barrio Nuevo, Margot Lourdes Liendo,
Florindo Eleuterio Flores Sala, quien era miembro del Comité Regional del Guayaga, y así como otros sentenciados que pertenecían precisamente a la cúpula del Partido Comunista del Perú. En esa época quedó demostrado que Sendero Luminoso tenía una estructura única, nacional y centralizada, y sobre todo se encontraba estructurada jerárquicamente sobre la base de un comité central, un comité permanente y además un buró político, de los cuales, por ejemplo, había un comité central que era el del mayor órgano de dirección, y de este dependían los demás aparatos centrales del Comité Fundamental, por ejemplo, de Socorro Popular, el mismo que accionaba, por ejemplo, en Lima, y tenía como una de sus funciones el dictar lineamientos de la política general de Sendero Luminoso. Y dentro de esta perspectiva, según se indicó, nosotros asumimos el año, no recuerdo, 2017, 2018, la conducción de este proceso para poder sanear el proceso, porque venía desde el año, ya con años atrás, y por supuesto comenzamos a recibir diferentes escritos por parte de los procesados. Por ejemplo, presentaron algunas acciones y nosotros lo resolvimos conforme a ley. Y a partir de allí se comenzó a gestar precisamente la investigación, el juzgamiento para estas personas, que aproximadamente eran 44, de los cuales ahora ha terminado me parece, con una sentencia muy justa e histórica para la democracia, para el orden constitucional, que permite pues la disolución de este movimiento que, según se indicaba y según los actuados, al parecer pertenecía pues a la dirección o al frente del Partido Comunista del Perú, y que servía como una especie de fachada y presentaba algunos lineamientos que trabajaban por precisamente la amnistía y la promoción de los derechos fundamentales. Uno de sus propósitos era, por ejemplo, liberar a los denominados presos políticos y la captación de nuevos integrantes que cumplían precisamente esos propósitos terroristas. Y nosotros hemos tenido la satisfacción, pues de alguna u otra manera, participar en sus inicios en este proceso. Doctor, y en este proceso que se llevó a cabo, también se establecieron varias cosas importantes, como por ejemplo que este Movadef se inició y fue financiado por Artemio, por ejemplo, que tenía una ligación muy cercana con los fondos de narcotráfico, ¿no? Entonces siempre estuvo ligado al delito. Bueno, según no podríamos afirmar, porque no he leído la integridad de la resolución judicial, y no podríamos tampoco indicar parte de la revelación, porque los magistrados, de alguna manera que hemos conocido parte de un proceso penal, no podemos, por ejemplo, digamos que salga a la luz, que se publiquen algunas situaciones que nosotros hemos conocido, pero sin embargo sería muy interesante que podamos tener la resolución en su integridad, que entiendo que es bastante voluminosa, para que se pueda ser examinada y también ser sometida a la crítica. Pero desde ya, vaya pues mis felicitaciones para todos los 3 magistrados, como por ejemplo el doctor Salvador, a la doctora Pareja, que han integrado esta 4ª Sala Penal de Apelaciones, que ha permitido que se pueda de alguna u otra manera emitir esta decisión judicial. Sin duda una sentencia histórica, por supuesto, que saludamos, y creo que todo el Perú, ¿no es cierto? En el marco de esta investigación hubo claras evidencias que relacionaron o relacionan al Movadef con Sendero Luminoso. Por ejemplo, en una oportunidad en la celda de Abimael Guzmán, ¿qué fue lo que se encontró, doctor? Si nos puede contar al detalle. Bueno, habría que tener claro de ver los actuados a fin de poder observar qué es lo que se podría realizar, pero según se ha indicado, según se ha podido conocer a través de los medios de comunicación, que efectivamente al parecer se le encontró escritos relacionados a una inscripción del partido, porque originalmente el Movadef se quería inscribir como partido ante el Jurado Nacional de Elecciones, y luego esta solicitud, porque no contaba con todos los presupuestos correspondientes, porque tenía pues un propósito diferente a los partidos democráticos, el Jurado Nacional de Elecciones optó por rechazarlas, también con un fallo bastante democrático. Ahora vemos en imágenes pues a este genocida fallecido, ¿no? Abimael Guzmán Reynoso, y digamos nos trae a la memoria esa forma altanera que, por cierto, pues el INE Iparraguirre, al escuchar el fallo, también se mostró bastante desafiante, ¿no? ¿Usted
que los ha juzgado, usted que ha estado al frente de ellos por varios momentos, digamos, ¿siempre han tenido un perfil como el que hemos visto? Bueno, siempre como una anécdota, y se puede ver en los registros que permanentemente Justicia TV podía publicar, se podía apreciar que había bastante solemnidad en el desarrollo de los juicios orales, y también cuando aparecía, por ejemplo, la cúpula o el líder del Partido Comunista del Perú, habían personas que se encontraban, digamos, como espectadores, como público, pero al parecer cuando él querían apreciarlo, querían verlo, ¿no? Entonces nosotros nunca permitimos, por ejemplo, en el colegiado, que se pudieran hacer ademanes, que se alce el puño, o que pudiera dar alguna orden, de alguna manera en el sentido figurado, para todas las personas que se encontraban en el público. Siempre cuidamos de que efectivamente haya un respeto a la majestad del Poder Judicial, y por supuesto que no se produjera ningún tipo de desmán. Es más, en alguna oportunidad expulsamos a Abimael Guzmán de la sala porque se había comportado mal y evidentemente demostraba un desprecio hacia la justicia, y nosotros como magistrados, conformados por el doctor René Martínez y también por el doctor Hans Contreras Cuscano, optamos por votarlo de la sala de audiencias. Doctor, ahora felizmente este tipo de fallos va a crear un precedente. Si hay otras, porque Sendero Luminoso o cualquier otra organización terrorista podía, bueno, perder a Movadef, pero podía rearmarse e intentar con otro nombre inscribir otro partido, pero eso va a ser más difícil con este fallo. Es que yo pienso que lo importante es de que qué es lo que sirve a la democracia, qué es lo más importante que nosotros podríamos tener en la democracia, y para qué sirven, por ejemplo, los partidos políticos y los movimientos regionales. Yo creo que, aunque ahora ya no existe, ¿no?, con la nueva normatividad, yo creo que una de las finalidades de los partidos políticos indudablemente es defender la democracia y, por supuesto, deben defender los derechos fundamentales de las personas y, por ejemplo, deben defender la libertad, la propiedad y, por supuesto, estar contra la tiranía y, además, contra las acciones subversivas. Entonces, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando un movimiento o partido político desea su constitución, evidentemente tiene que tener en cuenta este tipo de, digamos, presupuestos conforme lo establecido la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1789. No se puede permitir que creaciones de agrupaciones políticas subviertan el orden y quieran participar, sobre todo dentro de un proceso electoral. O sea, recusan el sistema democrático, pero desean participar en las elecciones, lo cual es, por supuesto, contradictorio. Claro, definitivamente, pues qué importante lo que dice, era el brazo político, digamos, este partido de fachada, el Sendero Luminoso, para, por supuesto, participar de alguna forma en las elecciones y secuestrar nuestra democracia, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante ser claros en esto. El fallo del Poder Judicial ha sido por eso histórico, ¿no? Porque hacemos frente a la subversión, como lo dijo esta mañana el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, y por supuesto nosotros lo saludamos, pero es necesario hablar claro y recordar, porque hay muchos jóvenes pues que desconocen, hay muchos jóvenes que no saben exactamente qué es Movadef, y en esa línea quería preguntarle, ¿de cuándo data este movimiento? Ya dice. Bueno, entiendo que el partido, digamos, el movimiento por la amnistía y de los derechos fundamentales se constituyó, o la pretensión de poderlo constituir fue en el año 2009, ¿no? 2009. Entonces, a partir de allí se comenzó a gestar este movimiento y que se pretendió inscribirlo ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero por supuesto en esa época no se permitió, ¿no? Como creo que hasta ahora, por ejemplo, yo creo que ningún pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueda permitir, por ejemplo, que se pueda inscribir este tipo de movimientos. Fue el 29 de noviembre del 2009 que se funda el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef, que se constituye como un organismo de dirección del Frente Único de la organización terrorista Sendero Luminoso, de alguna u otra manera cumpliendo
con la directiva específica de trabajar por el movimiento pro amnistía y teniendo como misión en aquella época la liberación de los denominados presos políticos y la captación de nuevos integrantes para que puedan cumplir con esos propósitos. Muy bien, doctor. Muchas gracias, de verdad, doctor, por la experiencia que nos ha contado, por las reflexiones, que sirve mucho en estas circunstancias, porque todos, como decíamos, estamos a favor de la democracia y no podemos permitir que nuestro país vuelva a sufrir esos terribles años del terrorismo. Como se dice, recordar, ¿no? Siempre Sí. es bueno para no olvidar. Yo pienso que lo importante, Giovanna y Armando, es de que nosotros, a través del Estado Constitucional de Derecho, tenemos un poder judicial y tenemos un magistrados que evidentemente juzgan este tipo de organizaciones terroristas y que son valientes para poder dar este fallo de carácter histórico. Ellos han evaluado toda la prueba de cargo y de descargo que se les ha presentado durante este año y entiendo que a través del derecho de defensa y la garantía constitucional de derecho y la tutela jurisdiccional efectiva han emitido este fallo histórico. Y creo indudablemente que la democracia, el orden constitucional, el Estado constitucional de derecho se puede defender cuando existen organizaciones que se encuentran al margen de la ley. O sea, sí es posible establecer o quitar instituciones fuera del margen de la ley estando en plena democracia. Y para eso estamos los jueces, poder restablecer el orden cuando éste se puede resquebrajar.